Buenas tardes, doctor. Nuestro tema a exponer es sobre los principios en patología. Mi grupo está conformado por mi persona, Graciela Chucky, y mi compañera Jessica Olaya. Los principios fundamentales de la patología. Los principios fundamentales de la patología son la clave para comprender las enfermedades en todos los sistemas de órganos, como es la inflamación y la neoplasia, que aparecen con frecuencia en diferentes órganos. La lesión celular. Tenemos lo que son las adaptaciones celulares, que estos son cambios reversibles, que pueden ser fisiológicos, por ejemplo, agrandamiento uterino, ya sea durante el embarazo, o patológicos. Por ejemplo, tenemos lo que es la hipertrofia miocárdica. La hipertrofia son proteínas estructurales y órganos en tamaño de celdas, por ejemplo, la hipertrofia cardíaca. Tenemos también lo que es la hiperplasia, que es la proliferación controlada de células madre y células diferenciadas en el número de células. Tenemos lo que es la atrofia, es la masa tisular debido a un tamaño o ya sea número de células. Las causas incluyen pérdida de suministro de sangre, pérdida de estimulación hormonal o ya sea una mala nutrición. Tenemos lo que es la metaplasia. La metaplasia es una reprogramación de células madres, de reemplazo de tipo celular por otro que pueda adaptarse a un nuevo éster. Por lo general, debido a lo que es a una exposición o a una irritante, como el ácido gástrico, como es el esófago de Barrett o el humo de tabaco, debido a lo que es a un epitelio cilíndrico, ciliado, respiratorio, reemplazado por epitelios ya sean escamosos, estratificados. Tenemos también lo que es la displasia, que este es un crecimiento desordenado, ya sea de células epiteliales precancerosas, caracterizado por la pérdida de uniformidad del tamaño y la forma de las células. También se debe lo que es a la pérdida de orientación del tejido o cambios nucleares, como por ejemplo tenemos la proporción nuclear, el citoplasmática y cromatina agrupada. El daño celular. Se divide lo que es una lesión celular reversible y una lesión celular irreversible. La lesión celular reversible se debe lo que es a la disminución de ATP y la disminución de actividad de calcio y sodio por potasio, más las bombas de hinchazón celular, debido a lo que es a una hinchazón mitocondrial. También se debe lo que son en cambios en la membrana plasmática, por ejemplo, el PLEVI, cambios celulares como aglutinación de la cromatina, en la lesión celular reversible, irreversible. Esto se debe a lo que es a la rotura de la membrana plasmática, como enzimas citosólicas. Por ejemplo, tenemos lo que es la troponina. Estas se filtran fuera de la célula y debido a una afluencia de calcio, más la activación de enzimas degradativas.
La apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada dependiente de ATP y se divide en lo que son en una vía intrínseca y una vía extrínseca. Se dice que ambas vías colapsan lo que es una destrucción celular como descomposición que incluye la contracción celular, la condensación de la cromatina, la formación de ampollas en la membrana y también lo que es la formación de cuerpos apoptóticos que luego se fagocitan. La vía extrínseca, o también conocida como mitocondrial, esta participa lo que es en la remodelación de tejidos en la embriogénesis y ocurre cuando se retira lo que es un factor regulador de una población celular en proliferación. Y la vía extrínseca se debe lo que es a una muerte receptora, se debe lo que es a una muerte receptora mediante dos caminos o interacciones del receptor del ligando. La interacción FAS o FALS de las células inmunes es necesaria en la selección negativa de la médula tímica. Los tipos de infartos. Tenemos lo que es el reinfarto, que esto ocurre en oclusión venosa y tejidos con múltiples suministros de sangre, por ejemplo, el hígado, el pulmón, el intestino, los testículos, y con reperfusión tenemos como es después de una angioplastía. Y la lesión por perfusión se debe ya sea a un daño causado por los cardinales libres. El infarto pálido ocurre en órganos sólidos como un solo terminal arterial, suministro de sangre, por ejemplo, el corazón o ya sea el riñón. Tenemos lo que es la lesión por radicales libres. Los radicales libres, estos dañan lo que son las células a través de una peroxidación lipídica de la membrana, la modificación de proteínas y la ruptura del ADN. Iniciando lo que es a través de la exposición en la radiación, por ejemplo, tenemos lo que es la terapia del cáncer, el metabolismo de los fármacos, debido a lo que sería una inflamación. La radiación o ionizante de toxicidad. La radiación de ionización, esto se debe a lo que es a la inducción de un daño celular y de ADN directamente a través de fotones o partículas y indirectamente a través de la generación de especies reactivas de oxígeno, como inflamación progresiva y daño tisular. Los tipos de calcificación. Los depósitos de calcio aparecen profundamente basófilos en tinción de hematoxilina y eosina y se divide en lo que es en una calcificación histrófica y una calcificación metastásicas. La calcificación histrófica, esta es anormal, está localizada, por ejemplo, puede ser una estenosis aórtica calcificada, se asocia a lo que es a una tuberculosis pulmonar y pericardio y otras infecciones granulomatosas, como es la necrosis, abscesos crónicos, infartos, trombosis, toxoplasmosis o rubiola. Su etiología es la segunda lesión o necrosis. Su suero de calcio por niveles es normal. En la calcificación metastásica
es de tejidos normales, extendida, es decir, tanto difusa y metastásica. Está asociada predominantemente ya sea en los tejidos intersticiales como es el riñón, el pulmón y la mucosa gástrica. Estos tejidos pierden lo que es ácido rápidamente y el pH favorece lo que es el calcio más deposición. Su etiología es la segunda a una hipercalcemia, por ejemplo, el hiperparatiroidismo, sarcoidosis, hipervitaminosis D o niveles elevados de productos de fosfato de calcio. Por ejemplo, tenemos lo que es una enfermedad renal crónica con hiperparatiroidismo de segundo o diálisis a largo plazo. O también debido por una eh, mieloma múltiple. Y generalmente esta es anormal. Lipofus. El lipofus, como podemos ver aquí, es un pigmento de color marrón de desgaste, como se observa aquí, compuesto por polímeros de lípidos y fosfolípidos complejos con proteínas. Puede ser derivado a través de la peroxidación lipídica de los lípidos poliinsaturados y de las membranas subcelulares. La, la amilosis. La amilosis es la agregación anormal de proteínas o sus fragmentos en láminas ESA lineales, plegadas, beta, como fibrillas insolubles debido a un daño celular y una apoptosis. Podemos ver aquí. Patología inflamatoria. La inflamación es una respuesta para eliminar la causa inicial de la lesión celular, para eliminar células ya sean necróticas resultantes del insulto original y para iniciar lo que es la reparación del tejido y se divide en aguda y crónica. También se dice que la respuesta inflamatoria en sí misma puede ser dañina para el huésped si la reacción es excesiva, por ejemplo, debido a un shock séptico o prolongada, por ejemplo, a infecciones persistentes como es la tuberculosis, o inapropiada, por ejemplo, como son enfermedades autoinmunes como el SLE. Los signos cardinales. Tenemos lo que es el rubor, que es un enrojecimiento y calor debido a una vasodilatación por la relajación del músculo liso, las arteriolas y una circulación sanguínea. El tumor es una hinchazón debido a una contracción o ruptura endotelial, por ejemplo, por un daño tisular. El dolor es la sensibilización de las terminaciones, ya sean nerviosas, sensoriales. La función lácea
se debe lo que es a la pérdida de función de la inflamación afectada, como por ejemplo tenemos la incapacidad para cerrar lo que es el puño debido a celulitis en la mano. Los eritrocitos, los glóbulos rojos normalmente permanecen separados a través de cargos o productos de la inflamación. Por ejemplo, tenemos lo que es el fibrinógeno. La BSG, la mayoría de las anemias, como puede ser en las infecciones, en una inflamación, ejemplo, como las arteritis de las células gigantes o polimialgias reumáticas, en un cáncer o ya sea en una enfermedad renal. Leucocito, extravasación. La extravasación ocurre predominantemente en las vénulas postcapilares. Como primer paso, tenemos lo que es la marginación y rodamiento defectuoso en la deficiencia de adhesión leucocitaria de tipo 2. En el segundo paso, tenemos lo que es el diámetro de educación física, como ya sea la transmigración de recuentos de glóbulos blancos que viajan entre células endoteliales y salen de los vasos sanguíneos. En el tercer paso, tenemos lo que es una fuerte unión, adhesión defectuosa en la deficiencia de adhesión leucocitaria, ya sea de tipo 1. En el paso 4 tenemos lo que es la migración, que son viajes de recuento de glóbulos blancos a través del espacio intersticio hacia el sitio de la lesión o infección por señales ya sea quimiotácticas. Continuando con la exposición, tenemos a la inflamación crónica. La inflamación crónica es una inflamación prolongada caracterizada por infiltración nuclear de macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, lo que conduce a la destrucción y reparación simultánea del tejido, incluida la angiogénesis y la fibrosis. Los estímulos es una infección persistente, ejemplo tuberculosis, palidium, ciertos hongos y virus e hipersensibilidad tipo 4. Enfermedades autoinmunes, la exposición prolongada a agentes tóxicos y materiales extraños. En cuanto a los mediadores, bueno, los macrófagos son células dominantes de interacciones de macrófagos y linfocitos. Las células TH1 son las encargadas de la activación clásica de los macrófagos proinflamatoria. En cuanto a los resultados, la cicatrización, amiloidosis y la transformación neoplásica, ejemplo, la infección crónica por VHC, inflamación del carcinoma hepatocelular, Helicobacter pylori, la infección gástrica crónica y adenocarcinoma gástrico. Ya. Bueno, en cuanto a la cicatrización de la herida, tenemos a los mediadores tisulares. El mediador FGF estimula la angiogénesis, TGFB, la angiogénesis y fibrosis, BEGF estimula la angiogénesis, PDGF es secretada por plaquetas, macrófagos activados e induce la remodelación vascular y suaviza. Metaloproteinasas, la remodelación de tejidos, FEAG, bueno, estimula el crecimiento celular a través de tirosina y quinasas.
En cuanto a las fases de cicatrización, las células efectoras y las características. Tenemos a la fase de cicatrización inflamatoria. Esta dura hasta 3 días y después de la herida. Tenemos a las células efectoras como plaquetas, neutrófilos y macrófagos. La característica es la formación de coágulos, la permeabilidad de vasos y migración de neutrófilos al tejido. Los macrófagos limpian los desechos 2 días después. En cuanto a la fase de cicatrización proliferativa, de 3 semanas después de la herida, fibroblastos, miofibroblastos, células endoteliales, queratinocitos y macrófagos. La característica, la deposición de tejidos de granulación, tipo 3, colágeno, angiogénesis, proliferación de células epiteliales, disolución de coágulos y contracción de heridas. En cuanto a la remodelación, bueno, esto es una semana, menos más 6 meses después de la herida, la célula efectora, el fibroblasto, la característica, el colágeno tipo 3 es reemplazado por el colágeno tipo 1 y la resistencia a la tracción del tejido. Bueno, tenemos a la inflamación granulomatosa. Es un patrón de inflamación crónica, puede ser inducida por una respuesta persistente de las células T a ciertas infecciones, enfermedades inmunomediadas y cuerpos extraños. Bueno, tenemos a la etiología. En etiología se va a dividir en 2 partes, infeccioso y no infeccioso. Infeccioso, bacteriano, como micobacterias, como tuberculosis, lepra, Bartonella henselae, enfermedad por arañazo de gato, granulomas necrosantes estrellados, listeria monocitogenes, granulomatosis infaséptica, treponema palladium y sífilis. El no infeccioso como inmune, sarcoidosis, enfermedad de Crohn, colangitis biliar, tiroiditis subaguda de Kerbein, granulomatosa, vasculitis, granulomatosis con poliangitis, granulomatosis eosinófila con poliangitis igual, arteritis de células gigantes como de la arteria temporal. En cuanto a la formación de cicatrices, bueno, esto ocurre cuando la reparación no se puede lograr con la regeneración celular. Células no regeneradas hasta lesiones graves, agudas o crónicas que son reemplazadas por tejido conectivo de un 70 a 80% de la resistencia a la tracción recuperada a los 3 meses por resistencia a tracción recuperada. Bueno, en cuanto a la neoplasia y progresión neoplásica, es una proliferación monoclonal incontrolada de células, puede ser benigno o maligno. Cualquier neoplásico hacia el crecimiento tiene 2 componentes, parénquima como las células neoplásicas y estroma de sostén no neoplásico, por ejemplo, los vasos sanguíneos y el tejido conjuntivo. Bueno, también tenemos a las células normales. Esta tiene una base de polaridad apical. Son células que tienen un espectro de displasia. La displasia es la pérdida de uniformidad en el tamaño y la forma de células como el pleoformismo, pérdida de orientación del tejido, cambios nucleares como una proporción citoplasmática reversible. El carcinoma in situ preinvasivo es la displasia severa irreversible que va a involucrar todo el espesor del epitelio, pero no penetra la membrana basal y se encuentra intacta. El carcinoma invasivo, las células han invadido la membrana basal utilizando colangenasas e hidrolasas, metaloproteinasas, contacto de célula hacia célula y perdidos por inactivación de caderina. La metástasis, bueno, es una propagación a órganos distantes a través de vasos linfáticos o de la sangre. Tenemos el grado tumoral versus el estadio. Se va a clasificar en la diferenciación y anaplasia. La diferenciación es el grado en que un tumor se parece a su tejido de origen. Son bien diferenciados, a menudo menos agresivos. Se parecen mucho a su tejido de origen, mientras que los tumores pobremente diferenciados a menudo son más agresivos. En cuanto a la anaplasia, bueno, es una falta completa de diferenciación de células en una neoplasia maligna.
En cuanto a las características del cáncer, se va a clasificar en una señal de crecimiento de autosuficiencia, que son las mutaciones en genes que codifican protoncogenes, factores de crecimiento, bucle autócrino, ejemplo, los tumores cerebrales. La señal de anticrecimiento, insensibilidad, como las mutaciones en genes supresores de tumores, la pérdida de la inhibición por contacto. Evasión inmune en cáncer. Normalmente las células inmunitarias pueden reconocer y atacar las células tumorales. El efecto de Warburg es el desplazamiento del metabolismo de la glucosa lejos de la fosfolorización oxidativa mitocondrial hacia la glucólisis. Metástasis, bueno, es una célula tumoral o émbolos diseminados por vía linfática o sanguínea. La adhesión al endotelio de extravasación. La evasión de la apoptosis es una mutación en genes que regulan apoptosis y también como el linfoma folicular de células B. En cuanto a la epidemiología del cáncer, bueno, se va a clasificar en el cáncer más común que se encuentra en hombres, en mujeres y en niños. En hombres como primer lugar está el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón como segundo lugar y en tercer lugar el cáncer de colon y recto. En mujeres, en primer lugar el cáncer de seno, en segundo lugar el cáncer de pulmón y en tercer lugar el cáncer de colon y recto. En cuanto a los niños de 0 a 14 años, como primer lugar está la leucemia, segundo el cáncer del sistema nervioso central y tercero el neuroblastoma. Bueno, como nota, el cáncer es la segunda causa principal de muerte en Estados Unidos. En cuanto a las metástasis comunes, tenemos de cerebro, hígado y hueso. En el cerebro va a ocupar el 50% de tumores cerebrales que se deben a las metástasis, como por ejemplo los tumores entre la materia gris y la blanca. En el hígado y pulmón, bueno, son sitios más comunes de metástasis después de ganglios linfáticos regionales. Y en huesos son las metástasis óseas, como los tumores mieloides, múltiples. Las metástasis pueden producirse en tiroides, riñón, células no pequeñas, como cáncer de pulmón. En cuanto a los oncogenes, bueno, tenemos los genes con sus neoplasias asociadas. El gen ALK del adenocarcinoma de pulmón, HER2 y ERB2, carcinoma gástrico y de mama, BCR, ABL, se va a asociar al LMC y todas las neoplasias asociadas, HAC2, neoplasias mieloproliferativas, BRAF, melanoma, linfoma no Hodgkin, colorectal, carcinoma colorectal, carcinoma papilar de tiroides, SECIT, un tumor del estroma gastrointestinal, MICL1, cáncer luminal, el CRAS, cáncer colorectal de pulmón y de páncreas. En cuanto a los microbios oncogénicos, el BEV, linfoma de Burkitt, linfoma de Hodgkin, carcinoma nasofaringeo y el primero, linfoma del sistema nervioso central, HB8, sarcoma de Kaposi, parásito hepático como el Clonorchis sinensis, que se va a producir en un colangiocarcinoma, Helicobacter pylori, adenocarcinoma gástrico y linfoma mal. BHB, BHC, carcinoma hepatocelular, BPH, generalmente el 16 y 18, carcinoma cervical de pene, anal, cabeza, cáncer y cuello. El chistosoma Hamming-Tobium, cáncer de vejiga y HTLV1, leucemia y linfoma. En cuanto a los marcadores tumorales séricos, fosfatasa alcalina, metástasis al hueso, al hígado y enfermedades de pared de hueso, alfa-fetoproteína, carcinoma hepatocelular, también seno endodérmico, HCG, enfermedad trifoblástica estacional, cáncer de testículo, tumor mixto de células germinales, CA15-3, CA27-29, cáncer de mama, CA19-9, adenocarcinoma de páncreas y CA121, cáncer de ovario. También tenemos a los otros marcadores séricos como calcitonina, el carcinoma medular de tiroides,
CA, cánceres colorectales y de páncreas, PSA, cáncer de próstata, enolosa, cáncer, tumor carcinoide y neuroblastoma, específico de la neurona, como los tumores neuroendocrinos, LDH, tumores testiculares de células germinales, ovario, disgerminoma y otros cánceres, y el cromogranina, tumores neuroendocrinos. Y eso ha sido todo. Gracias.